Vamos a hablar ahora de reinserción. Un informe elaborado por el Ministerio del Interior concluye que 8 de cada 10 presos no regresan a prisión después de cumplir condena, o lo que es lo mismo, 2 de cada 10 vuelven a delinquir. Además, hemos sabido que el perfil más común en los delincuentes reincidentes es el de un hombre español de entre 31 y 50 años, seguido del de un hombre de entre 18 y 30 años. Los delitos que más se vuelven a cometer son los robos y hurtos, y también contra la salud pública o de violencia de género. De este asunto vamos a hablar ya con Graciano Pellegrino, que es coordinador del proyecto Padres y Madres sin Barreras, que busca favorecer la reinserción de presos con hijos en el exterior. Señor Pellegrino, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué supone para ustedes ese 20% de reinserción? ¿Es una cifra de éxito? Yo creo que es una cifra de éxito. De hecho, es una de las mejores de Europa. Y bueno, esto demuestra que el sistema penitenciario español es un buen sistema. De hecho, es un sistema de calidad, reconocido también en Europa, y es una buena noticia. Es verdad que esto nos empuja a hacer todo lo posible para seguir bajando esta tasa de reincidencia, y este estudio también ya nos marca una pista sobre dónde podríamos intervenir. ¿Cómo se logra que una persona que ha cumplido condena no reincida, no vuelva a cometer un delito? Bueno, las personas que entran en prisión, tenemos todo tipo de personas, tenemos varios tipos de delitos, y bueno, depende también de la motivación de cada persona, del historial de esta persona, si es el primer delito, un segundo delito, si en su familia está presente una conducta delictiva o no. Es decir, hay muchos factores que inciden. Lo que queda claro es que es importante intervenir con la población juvenil, sobre todo en los primeros delitos, porque como ha visto en este informe, la mayor parte de las personas que reinciden lo hacen en el primer año o en los primeros 3 años después de la puesta en libertad. Esto denota que quizá ahí tengamos que hacer un esfuerzo. Es verdad que el sistema penitenciario funciona bien, pero lo que ocurre es que cuando una persona sale en libertad, luego ya está en un terreno de nadie. Nadie se hace cargo del proceso de reinserción, porque los servicios sociales no consiguen abordar esta problemática de una forma exhaustiva, ¿no? Tenemos personas que tienen una alta demanda de asistencia cuando están puestos en libertad, y otras personas que a lo mejor no la demandan mucho. Deberíamos intervenir sobre todo con las personas que tienen un riesgo más alto. El otro aspecto que se evidencia en este estudio es el tema de los hurtos y de los delitos contra la salud pública. Esto nos demuestra que uno de los factores principales en el cual tenemos que seguir luchando es la venta y el consumo de sustancias tóxicas. Está claro que muchos de los que residen porque tienen un problema de drogadicción. Entonces, bueno, ahí tenemos que seguir haciendo esfuerzos. Se ha hecho mucho, pero hay que hacer más para acompañar a estas personas en dejar estos hábitos de consumo, porque estos hábitos son los que luego determinan muchas de las recaídas que luego acaban también en prisión. Y luego otros tipos de factores. Sí. Perdón, continúe. No, otro tipo de factores que me parece también interesante es buscar la motivación para que una persona no delinque, ¿no? Yo, por ejemplo, creo mucho en el tema de trabajar con padres privados de libertad, porque creo que el deseo de dar a sus hijos un camino distinto y un futuro distinto podría motivarle también a evitar, ¿no?, y hacer todo lo posible para tener factores que le ayuden a reinsertarse en la sociedad. Claro, partiendo de la base de ese estímulo que pueden suponer los hijos para padres y madres que estén en esa situación, ¿cómo trabaja el proyecto en el que usted desempeña su labor, Padres y Madres sin Barreras? Sí. Bueno, este proyecto es un proyecto que hemos empezado en el 2018 como asociación Hestia, y primero hemos estudiado lo que ocurría. Hemos entrevistado 600 padres y madres privados de libertad en toda Canarias, con una entrevista de profundidad que nos ha dado datos sobre lo que estaban viviendo con sus hijos, y observamos que muchos de ellos ni le habían comentado a sus hijos, sobre todo si tenían menos de 12 años, que estaban en prisión. La cárcel sigue siendo un tabú para muchas personas, y lo que observábamos es que muchos de estos hijos no estaban acompañados y no estaban atendidos por nadie, es decir, ni el propio padre ni la propia madre le habían comentado lo que estaba ocurriendo a un progenitor, ¿no?, al encontrarse privado de libertad. Entonces hemos diseñado un programa donde los internos acuden un día a la semana en un grupo más o menos de 20 personas, 20 padres o 20 madres, dependiendo si son hombres y mujeres, y ahí hacemos todo podemos ir un camino, ¿no?, de descubrimiento personal, ¿no? En el primer mes trabajamos un poco la infancia que ellos han tenido. Todos sabemos que las personas entran en prisión en muchos casos por un historial muy difícil en la infancia, caracterizado por abuso, por malos tratos, por unas carencias familiares que han tenido.
Luego nos centramos en el modelo de padre y madre que ellos mismos han recibido para centrarnos finalmente en qué pueden hacer ellos para mejorarse como padres, cómo pueden recuperar una relación con sus hijos y cómo pueden ellos hacer todo lo posible para que sus hijos no pasen por los mismos caminos que han pasado ellos. Realmente esto es un deseo muy grande en ellos, es decir, ellos a lo mejor pueden asumir que están en prisión y que a lo mejor han entrado ya varias veces, pero está claro que como casi todos los padres del mundo, lo que quieren es que sus hijos tengan un futuro mejor, ¿no? que puedan superar las dificultades que ellos no pudieron superar. En el último eslabón de este programa ya nos centramos en cómo está la relación hoy en día y qué pueden hacer ellos desde prisión para mantener esta relación. Entonces la comunicación telefónica, las cartas, las visitas y luego la etapa final, cuando ya salen en libertad hay un seguimiento y me parece que es muy importante este seguimiento en la puesta en libertad porque muchas veces cuando vuelves a tu familia ya tu familia no es como antes, a lo mejor la pareja se ha roto, los hijos están enfadados contigo porque has faltado, restablecer normas y límites podría ser complicado porque no se te reconoce la autoridad que tienes como padre o como madre, porque te pueden decir, tú has estado en prisión, ahora vienes a decirme a mí lo que tengo que hacer. Entonces, dependiendo también de la edad de los niños, me parece muy importante este seguimiento, ¿no? Para que también la reinserción familiar, que es uno de los objetivos de nuestra ley de penitenciaría, pueda tener más éxito. Me gustaría hacerle una pregunta antes de terminar esta entrevista, porque Sí. en el sistema que existe en España se supone que la finalidad del ingreso en prisión es la reinserción final, que esa persona pues no Sí. vuelva a delinquir, más que digamos, un castigo. Por la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo es esa vida después? ¿Logran reinsertarse o es ese paso por la cárcel un lastre del que no se pueden, digamos, desprender? Bueno, como le dije, depende de las situaciones, ¿no? Hay distintas situaciones. Está claro que una persona que ha estado mucho tiempo en prisión luego tiene todos los efectos secundarios de lo que produce la carcelación. Entonces, en muchos casos hay como un deseo de volver a la prisión porque ahí te sentías más seguro que fuera. Ahí al final tienes amigos, a lo mejor ahí los funcionarios te sientes cuidado por ellos y fuera no tienes a nadie. Entonces también depende de cuántos tiempos he estado en prisión. Yo creo que es clave cuando salgo de la prisión tener a alguien que me ayude sobre todo en buscar un empleo. También es importante que en las prisiones yo pueda mantener algún tipo de empleo, algún tipo de rutina, porque si durante muchos años estoy acostumbrado a no hacer nada, cuando salgo fuera de prisión me va a costar mucho reinsertarme en una sociedad como la nuestra, donde se exige un ritmo de trabajo y de productividad que, claro, si lo mantengo en prisión, estoy haciendo nada, esto va a ser muy difícil que yo lo pueda asumir. Yo creo que todo tenemos que hacer, no podemos dejar solo la institución penitenciaria. Lo tenemos que dejar aquí, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno. Graciano Pellegrino, coordinador Muchas del gracias. proyecto Padres y Madres Sin Barreras. Muy buenos días. Buenos días, gracias.